Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro Rey. Bueno. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches a todos. Puro de casa, ¿ah? No tenemos visitas. Ok. Bueno, hermanos, pues vamos a hablar de un tema muy importante. Me invita el pastor me dice, agarra un tema, Robert, para hablar, para predicar en la iglesia. Le digo, bueno, ¿usted me da el tema o qué? No, dice, tú escógelo. Y yo, bueno, está bien. A ver qué. Ya rápidamente, la verdad es que tomé un tema en algo que yo estoy trabajando personalmente, que me parece bastante importante y, y pues creo que se ocupa bastante, bastante valor para realizarlo. Bueno, al menos para mí porque pues no es fácil, ¿no? Tal vez alguno de ustedes se identifique conmigo en que no es fácil hablar de la palabra a las demás personas, acercarse a las demás personas, aún en el círculo cercano de uno, ¿no? Los amigos de siempre, la familia o los amigos de antaño, si te los encuentras, los compañeros del trabajo, ¿sí? Y pues no es sencillo porque se han creado muchos tabús alrededor del tema que tiene que hablar, que tiene que ver con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con su palabra, con su mensaje, con su historia. No es tema sencillo, ¿eh? Entonces, no sé si a ustedes les pasó también que antes de estar en Cristo, pues había alguien cercano que se acercaba a nosotros o amigo, no muy cercano, pero se acercaba a nosotros y nos quería hablar de la palabra y nosotros así como que le sacábamos la vuelta. Bueno, yo lo hacía, yo lo hice más de un par de veces. Le sacaba la vuelta, lo veía yo venir y decía, ups, ahí viene otra vez. Perdón. Entonces, más sin embargo, una vez que uno empieza a aprender, a comprender, a sentir, a vivir cercanamente, pues se da uno cuenta que es algo importante, empieza a ser trascendental en la vida de uno y empieza uno a a quererlo hablar y cada vez con más fuerza y cada vez más seguido. Y pues es el tema de hoy, ¿no? La gran comisión. La gran comisión es el mandato de Jesús a sus discípulos.
o a la iglesia, la cual se hizo una vez que él había resucitado de entre los muertos. Este mandato les indicaba a los discípulos muy específicamente el difundir su mensaje, su palabra, sus enseñanzas, su promesa de vida eterna. Lo podemos hallar en algunas partes de la Biblia, pero más específicamente aquí, en Mateo 28, del 18 al 20. ¿Sí? Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, también lo vemos en Marcos 14:15, donde dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? O sea que Jesucristo, en la preparación de los discípulos, se lo comentó varias veces que él se iba a ir, pero no le creían y no le entendían de qué forma se iba a ir si él era el Mesías, si él era el Salvador, ¿verdad? Aún previo a los momentos de su crucifixión, de su captura y crucifixión, pues los discípulos no alcanzaban a dimensionar o a entender las palabras tan claras que nuestro Señor Jesucristo les decía, de que era necesario que esto pasara. ¿Sí? Y pues en ambos evangelios la instrucción es muy clara y precisa, ¿verdad? Como lo acabo de leer. Pero en el evangelio de Marcos, en el siguiente versículo, en Marcos 16:16, dice algo muy específico y algo que no había yo caído en cuenta hasta que empecé a estudiar para dar estas palabras. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces digo yo, me puse a pensar, o sea que en ese momento, justo después de que Jesús dice esas palabras a los discípulos, él asciende y se va y los deja con el encargo. Entonces, digo yo, qué encarguito, ¿no? Como diría yo, les echó la pelota. Les dijo, ahí se encargan, ahí se encargan ustedes de eso. Y la salvación de los que se quedan y de los que crean en mí, en mi mensaje, eso les va a dar salvación. Y los que no van a tener la salvación. Entonces, era un paquete bastante grande, ¿verdad? De hecho, no era, es un paquete bastante grande. ¿Sale? Pero no dejó el encargo así nada más. También en Lucas 24:49 dice, he aquí,
Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese poder, Jesús se refería al Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Él se va, asciende al cielo, que se quedan los discípulos ahí, la última vez que lo ven directamente, pasa un tiempo antes de que los discípulos sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Es lo que para los cristianos significa el Pentecostés. Como dato, también es algo que aprendí durante el estudio. El Pentecostés tiene dos significados: el significado para los judíos y el significado para los cristianos. Los judíos lo celebraban porque celebraban la cosecha y la bonanza, pero para los cristianos es cuando son embestidos por el Espíritu Santo, que están sentados orando en Jerusalén, encerrados, cuidándose de los que los querían atrapar y matar, pero llega el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, se posan sobre ellos y descienden sobre ellos, y entonces son embestidos por el Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, bueno, digamos que se dice fácil, como decía hace un momento, acercarse y hablarle a las personas, ¿no? Yo siempre me he sentido una persona de fácil palabra. Casi me puedo acercar a cualquier persona y hablar de cualquier tema, o preferiblemente escucharlo de cualquier tema, porque a veces las personas pues debemos ser mejores escuchadores que habladores, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es ahora que Dios me ha bendecido con su inmenso amor, que he llegado a poder reconocerlo en mi vida grandemente, que he podido darme cuenta de su presencia, de su misericordia en mi vida, y pues por eso decía yo hace unos minutos, es el momento para mí de que me estoy preparando para acercarme a hablar a las personas. Ya lo hago, ya lo empecé a hacer, pero todavía me falta bastante, ¿no? Pero para allá vamos, para allá vamos. Tenemos que cumplir esa gran comisión, ¿sale? Y es muy importante que nosotros, como si queremos decirnos seguidores de Jesucristo, hijos del Altísimo, si queremos siquiera poder nombrarnos así, lo hagamos, ¿no? Les voy a contar una anécdota así cortita. Tengo un amigo que estudió conmigo en la preparatoria hace muchos años. No les voy a decir cuántos porque vaya a salir un coyote ahí que diga, pero bueno, mi amigo de toda la vida, y lo entraño mucho, es entrañable para mí. Y es taxista y me traía de allá de zona norte para acá, en un raite que me estaba dando. Y en lo que veníamos platicando, pues sucedió eso, pues yo le empecé a hablar de Dios, ¿no? Oye, y sí, bendito Dios, y que esto, y que la Biblia dice el otro. Y entonces él me empezó a contestar, y yo me empecé a dar cuenta que tenía conocimiento de la palabra, ¿no? Así como yo, o sea, así, como en barragón de ahí de la palabra, ¿no? Y entonces le digo, oye, ¿y tú cómo sabes tanto? Y me dice, es que yo soy cristiano. Y le digo, caray, ¿desde cuándo? No, toda la vida, me dice. Ay, caray. Bueno, y luego, ¿por qué no me habías contado? Si somos amigos de hace más de 30 años y hasta la fecha ahorita me vienes diciendo, y ya no me supo qué decir, y ya se quedó callado, y ya yo no lo cuestioné más ni lo presioné más pues para no avergonzarlo ni para nada, ¿no?
Pero sí fue algo que me llamó la atención porque yo tengo 2 años en Cristo y es algo que no puedo callar. No puedo callar. Mis mejores temas es acerca de Jesucristo, de su palabra, de lo que ha hecho en mi vida, del testimonio pequeño que puedo dar y de todas las cosas grandiosas que aprendo cada día, que me siento y abro la palabra y estudio y leo y veo todas esas historias y veo qué tan maravilloso, qué tan grande, qué tan misericordioso es Dios con nosotros. Entonces, bueno, es el testimonio de un amigo que pues, sigo entrañando, lo sigo queriendo mucho y pues, pero pienso que es algo que debemos evitar. Debemos evitarlo, debemos poder hablarlo abiertamente, decirlo abiertamente, ¿va? Sí. Ok, ahora, busqué algunos versículos que nos ayuden a romper la timidez, que nos agarren fuerza, que bueno, son versículos que a mí me han servido. Entonces, el primero, Josué. Fíjese qué poderoso versículo, ¿eh? Qué hermoso y qué poderoso versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Claro, el contexto de este versículo es que Moisés recién había fallecido y Josué estaba quedando al frente del pueblo y tenía la encomienda de cruzar con el pueblo el río Jordán a esas tierras, perdón, sí, el río Jordán, sí, el río Jordán, y cruzar a esas tierras, a la tierra prometida, ¿no? La tierra de Canaán, donde recientemente habían pasado el reporte de esas tribus guerreras y que no iba a ser un ambiente así como de bienvenida, ¿va? Iba a ser un ambiente hostil, y entonces necesitaban tener mucho valor para decir, por fe, Dios, te creemos, confiamos en ti, vas con nosotros, vamos a pasar este río y vamos a tomar estas tierras que tú nos has prometido, ¿ah? Bueno, pero en sí el versículo nos indica eso, nos da una palabra de aliento y de poder grandísima, que la podemos aplicar a muchos aspectos de nuestras vidas, ¿va? Como a este, tomar valor para poder hablar de la palabra. Ahora, como decía el pastor hace un par de domingos, ¿no? Hay que guerrear, ¿no? Hay que guerrear para lograr algunas cosas. El segundo versículo es un poco más directo, miren. Pongan atención, hermanos amados. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Bueno, también este, este versículo es muy poderoso y es un tanto más directo, creo yo, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que tomar estudio en la palabra y buscar los versículos que nos van a dar fortaleza, sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento para aplicar la palabra y hacer las cosas que nos tiene Dios encomendadas, que nos tiene Dios como mandato, ¿verdad?
También dice, después dice en el 9, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Hermanos, miren qué maravilloso versículo. Léanlo con detenimiento y tomen nota de la instrucción precisa. En esta segunda epístola, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le insta con gran fervor a no perder el ánimo y a esforzarse por enseñar también a otros el propio ministerio de Jesús. Y ahora, como tercer versículo, el cual es una clara y evidente advertencia de por qué debemos reconocer y proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, está en Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una advertencia muy fuerte, ¿sí? Nótese la palabra cualquiera, o sea, todos. Nadie se salva, todos, ¿sí? El hecho de no hablar de la palabra, del mensaje de nuestro Dios, pues nos pone en una situación, en una posición de negación, invariablemente. Con esto, no quiero decir que todo el tiempo y toda la vida no van a hablar de otra cosa, ¿verdad? Porque no es posible. No es el caso. Más bien, lo que hay que, lo que yo pienso que debemos hacer es, en algún punto de la plática con las personas cercanas, medios cercanas o de trabajo, eso, debemos hacer mención de nuestro Dios. Y si la persona muestra un interés legítimo, una duda, o está pasando por alguna situación, tal vez nuestro conocimiento en la palabra o nuestra oración puede ser de apoyo para ellos. Y de ahí pueden venir podemos ser motivo por los que las personas puedan buscar más de Dios, ¿sí? Y acercarse a Él, ¿sí? Ok, bueno. Habiendo leído estos versículos, vamos a pasar a la práctica, ¿eh? Vamos a salir un poco del esquema normal de la prédica y voy a solicitar 3 voluntarios. A ver. Sí. 3 voluntarios. No, no. Tranquilo, no le voy a preguntar nada difícil. Pásale. Sí, pásale. Recuérdame tu nombre. ¿Eh? ¿Leo? Diego, pásale. Tal vez, bueno, muchos no lo saben, pero yo me dediqué a ser instructor de buceo muchos años. Y estoy convencido que si juntas la teoría con la práctica, puedes hacer cosas las puedes hacer mucho mejor. Por eso es que quiero hacer esta práctica. Tal vez ya lo han hecho antes, pero tal vez alguien de aquí no lo haya hecho nunca. ¿Sale? A ver.
Ok, ahí les va. Entonces la práctica es esta, amigos, hermanos, amados hermanos. Voy a practicar cómo acercarme a unas personas que están platicando así en la calle, muchachos, están esperando el camión o algo y ellos no saben nada, nunca han escuchado de la palabra, no están en Cristo, ¿sale? Entonces, la idea es hacer esta práctica y llevarlos a, ¿sí? A ti ya te tocó, Chava. Chava ya sabe, por eso no lo pasé. Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Bien, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ah, qué bien. Oigan, disculpen que los interrumpa. Quiero preguntarles si alguno de ustedes habla inglés. ¿Sí, inglés? ¿Sí? ¿Un poquito? Ok, a ver. ¿Qué dice aquí? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. No los voy a interrumpir mucho, ¿sale? Es que los vi platicando y les quería comentar algo. Yo traigo esta pulsera porque me considero un hombre de Dios. ¿Creen en Dios? ¿Han escuchado de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo me considero un hombre de Dios y un ferviente seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo una tarea. Mi tarea es hablarles brevemente de ustedes. No los voy a interrumpir mucho, pero quiero decirles que Jesucristo los ama. Los ama grandemente. Jesucristo dio la vida por ustedes, la dio por mí, las dio por todo el mundo. Hace más de 2000 años. ¿Sí? Entonces, si me lo permiten, me gustaría orar por ustedes. Es una oración de bendición. ¿Sale? Me toma 10 segundos. ¿Sí? Ok. Son amigos, ¿verdad? Sí. Ok, tómense los de los hombros así. Uno cada quien y ya. Padre amado, en este día, Padre, tengo un corazón agradecido, Padre, porque me permites llegar con estos muchachos que están platicando. No sé de qué están platicando, pero bueno, los interrumpo tantito para poder pedirte, Padre, que los bendigas grandemente. Tú sabes la situación particular y única de cada uno de ellos, en sus casas, con sus familias, en su mente, cuáles son sus luchas, cuáles son sus retos, Padre. Si hay condiciones de salud o con sus padres, con sus esposos o sus hijos si los tienen, Padre. Te suplico, Padre, los bendigas grandemente y los prosperes en todos los aspectos de su vida. Pero ante todo, Padre, te suplico que les permitas tener una relación cercana contigo y que puedan percibir la inmensa misericordia y el amor que tienes para con nosotros, para con ellos y para conmigo. Te lo suplico en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Ok, muy bien, pues gracias muchachos. Una cosa más. ¿Han escuchado de recibir a Jesucristo en su corazón? ¿Sí? ¿No han escuchado? Bueno, ya me permitieron orar. ¿Les gustó la oración? Es una oración de bendición para ustedes. Ahora, ¿les gustaría recibir a Jesucristo en su corazón? Toma otros 10 segundos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer esto. Van a cerrar sus ojos, van a inclinar su cabeza y van a repetir después de mí. ¿Sale? Ok, tómense un segundo, respiren hondo, ¿va? Sí. Señor Jesucristo. Se me olvidaba decirle. Lo tienen que decir un poco con poco fuerte. Así es. Señor Jesucristo, en este momento y en este lugar, te recibo en mi corazón. Confieso que he pecado algunas veces. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados, por los que me acuerdo
y por los que no me acuerdo también. Te pido, Señor, que hagas de mí una nueva criatura, que permitas que mi nombre esté escrito en el libro de la vida con letras de oro. Reconozco que moriste en la cruz y que resucitaste en el tercer día para el perdón de nuestros pecados. Te suplico todo esto en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Okay. Nuevas cosas y maravillosas les esperan, jóvenes. Disculpen. Adiós. Entonces, ok. Ya, o sea, ya. Ya. Bueno, con esto acabo, dije el pastor. Pastor, no sé. Ok. Como se pueden dar cuenta, no es mucho lo que hay que decirles, pero sí toma bastante valor hacerlo. Porque, como les decía al principio, hay muchos tabús acerca de esto. Hay muchas formas de romper el hielo. Cada quien pues puede tomar la suya, ¿no? Yo sé esta pulserita que traigo aquí. Y a veces traigo una sudadera que dice Soldier for Jesus. O cualquier cosa puedes usar para romper el hielo. Y funciona. Y ¿saben qué me he dado cuenta? Que si llegas hablando con un poco de autoridad y de sorpresa, ahí cae más rápido. En serio, ¿eh? El otro día paramos ahí en el cafecino, amor, y estaba ahí un grupo de personal del cafeíno ahí, del nuevo, ¿no? Eran varios, yo pienso que eran unos 6, pero se veía que había unos jefes ahí. Y entonces estábamos esperando el café, pero digo, ahorita los voy a agarrar. Y tal cual. Me bajé, me fui directo para ahí, oigan, ¿ustedes trabajan todos aquí? Sí. Qué bien, me da gusto. Y todos se quedaron así sorprendidos. ¿Y este qué? ¿Qué hace aquí, no? Permítame orar por ustedes. Y ya. Sí, va. Y rápido, rápido. Digo, yo me los despaché rápido. Pero bueno, es una bendición poder, realmente es una gran bendición poder orar por alguien, acercarte, porque no sabes qué momento de vida tiene, ¿no? ¿Qué está pasando en su vida en ese momento? Puede estar en su situación pues de mucha felicidad o de mucha tristeza, no sabes. Y una palabra, una oración y una palabra de aliento, pues. Ok. Bien. Decía, en la palabra hay muchos versículos que explican cómo Dios Padre ha usado a los hombres y a las mujeres y les ha dado palabra y poder para hablar en representación de Él. Desde Abraham, Isaac, Jacob, José el soñador, Moisés y Aarón, cuando hablaron a Faraón. Y pues los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Elías, Eliseo, Tobías, ahí está Tobías. Y obviamente el propio Jesucristo, ¿verdad?
Nosotros al tener llamado y hacer y anhelar, como les decía al principio, ser nombrados hijos de Dios Altísimo, debemos hablar en su representación y tratar de llevar nuestras vidas de la forma que le dé gloria y honra al Padre. Obviamente con la ayuda del Dios, del Espíritu Santo y la guía perfecta de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de lo que está escrito en su palabra, ¿verdad? Nuestro fortalecimiento diario debe incluir alabanzas, oración, con ayuno si es posible, lectura de nuestras Biblias, congregarnos para recibir palabra y enseñanza y esforzarnos cada día para que nuestras vidas se alejen del pecado. Nos alejamos del pecado, nos acercamos al Padre. Por tal motivo, hermanos, les invito a poner manos a la obra e iniciar su propia gran comisión. Y digo que es propia porque cada quien va a dar cuentas de lo que hizo, de lo que no hizo aquí en este mundo. ¿Sale? Invariablemente así es. Entonces, no nos debemos esperar a que nos empujen para hacerlo. Y sí, voy a terminar ya. Hay un versículo que me estremece. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El contexto de este versículo refiere cuando Isaías recibe visión y llamamiento por parte de Dios. En los versículos previos se dice que está la voz de Dios, ¿no? Entonces yo me imagino que estaba Isaías ahí y y escuchó la voz de Dios y decía Dios: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí. A ver, ¿qué van a responder, hermanos? Heme aquí, envíame a mí. Amén, hermanos. Vamos a alabar.